muy buenos días a todos. Espero que todos estéis muy bien. Las primeras palabras es de agradecimiento, ¿no?, a la iniciativa de volver, ¿no?, a tener cierta normalidad también en los eventos y el poder volver a vernos también con seguridad siempre, físicamente. Agradecer también pues, la asistencia de los distintos ponentes. En este caso, tenemos una mesa muy importante con auténticos líderes del sector. Como comentaban antes, el título del panel es Los nuevos paradigmas y vectores del sector energético, cómo liderar la revolución energética. Quiero dejar claro que, aunque sea de Vector Renewables, lo de vectores no lo he puesto yo, o sea, para que no haya dudas. Paso a presentaros muy rápidamente y luego empezamos ya pues, a charlar, a compartir ideas y pues habrá una última fase para que podáis preguntar y que tengamos las respuestas pertinentes a vuestras preguntas. Os presento en orden. Loreto Ordóñez, consejera delegada de ENGIE España. Hola Loreto, buenos días. Hola, buenos días. Rafael Mateo, CEO de Acción Energía. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rocío Sicre, directora general de EDPR España. Hola Rocío, bienvenida. David Salvo, CEO de Power Electronics. Hola David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. José Luis Fallos, CEO de Axial Structural Solutions. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Y Lluís Noguera, CEO de Excelio. Muy buenos días, Lluís. Vamos a empezar con una primera pregunta para que pues cada uno de los ponentes que tenemos aquí nos comenten y nos hagan sus primeras reflexiones o introducciones desde sus empresas respecto a la situación actual del mercado, cómo se están posicionando, pues teniendo además en cuenta la situación que todos conocemos, ¿no?, la situación general del COVID, cómo la están afrontando desde sus respectivas empresas y pues, posición en general en el mercado de España. Si quieres, Loreto, por orden empezamos por ti. Pues muchísimas gracias a los organizadores de este evento por la valentía, ¿no?, porque el hecho de congregar a tanta gente, cuando menos es un ejercicio de valentía, pero bueno, la gran participación de ponentes hoy y de gente atendiendo al evento demuestra que todos tenemos muchas ganas ya de salir de casa y de volver a la normalidad. Bueno, me preguntabas un poco cómo veo el sector energético. Yo le digo siempre muchas veces a mi gente que is the place to be, is the place to be a día de hoy, porque el sector energético claramente apoya y apoyará la recuperación económica en una situación post-pandemia, como ya lo ha hecho en otros muchos momentos, ¿no? Si miramos un poco al pasado reciente y miramos un poco a la entrada de siglo, el desarrollo tecnológico que ha tenido el sector energético en los últimos años ha sido un motor de reactivación económica, de inyección de capital en la economía española brutal. Me refiero a las posiciones que teníamos, por ejemplo, a principios de los años 2000, gran inyección en proyectos de ciclos combinados, tecnología térmica muchísimo más eficiente y con menor huella de carbono, muchísima más participación e incorporación de proyectos renovables que convierten a España no solamente en el motor de ese desarrollo tecnológico, pero también en el motor, en la referencia de alguna manera internacional, colocan a España como una referencia internacional industrial para el desarrollo renovable y también en esa última ola del año 2009 en el que nuevamente aparecen proyectos renovables. Yo ahora veo una segunda ola que yo creo que apalanca ese crecimiento, ¿no? Veo una segunda ola que tiene que ver con la necesidad que ha surgido de todos los grupos de interés de la sociedad civil a raíz de la pandemia. Porque al final no nos equivoquemos, el PNIE estaba ahí, la ley de cambio climático llevábamos discutiéndola meses, pero a día de hoy esta sensación de preservación del planeta pone de alguna manera los valores de preservación del planeta, de cambio climático, más activos que nunca. Y en ese sentido, el hecho de poder dotarnos de fondos europeos para apoyar esa transición energética, pues insisto, creo que va a ser uno de los grandes motores de recuperación.
Nosotros desde ENGIE es la antigua Gas de France Suez, venimos muchos años pensando efectivamente en poniendo proyectos en el mercado que apoyen esa descarbonización de la economía. A día de hoy tenemos un plan estratégico en el que invertimos del orden de 4.000 millones de euros al año en los 70 países en los que estamos, con un foco muy importante en renovables, un foco muy importante en la transición energética, pero no solamente desde un punto de vista de incorporación masiva de renovables, de generación centralizada, pero también de mucha generación descentralizada, ayudando a nuestros clientes industriales a definir su ruta hacia la descarbonización de acuerdo a su ambición ambiental, ¿no? En España, en los últimos años, hemos trabajado muchísimo en ese sentido. De hecho, hemos incorporado grandes proyectos de energía renovable, tanto eólico como fotovoltaico, con aproximadamente 700 megavatios de capacidad que tenemos en España a día de hoy. Pero también estamos ayudando a estructurar proyectos para terceros. Nosotros somos unos de los grandes actores industriales a día de hoy poniendo PPAs en el mercado y eso, lógicamente, pues ayuda a ese crecimiento del sector de una manera relevante. Pero yo insisto, nosotros como compañía vemos la transición energética desde un punto de vista centralizado y desde un punto de vista descentralizado. Creo que tenemos que trabajar en esos dos mundos y en esos dos mundos ENGIE está apostando también en España mucho por el acompañamiento a sus clientes industriales para definir esa ruta hacia la descarbonización. Fantástico, Loreto. Muchísimas gracias. Rafael. Bien, buenos días y gracias también, en primer lugar, por la invitación. Nosotros hoy somos una compañía global porque aprovechamos quizá el periodo desde el 2013 de la crisis regulatoria para crecer también fundamentalmente fuera de España, de tal forma que hoy podemos decir que la mitad de nuestros activos están en España, la otra mitad están fuera. Dicho eso, operamos en España 5.700 megavatios, que es el 10% de la energía renovable, el 20% de la eólica. Somos la primera comercializadora renovable de España, quizá bastante en silencio, pero estamos vendiendo directamente al cliente final 6,3 teravatios hora año. Y hemos sido pioneros en el sector. Hace 30 años Acciona inauguró en España, en Tarifa, el que entonces era el parque eólico más grande de Europa. Por lo tanto, yo creo que no vamos a perder ese estilo y así lo estamos planteando y estamos reactivando nuestra actividad en España. España sigue siendo, de acuerdo con un índice, me parece que es un índice EY de atractivo para energías renovables, sigue estando en el top 10 y por lo tanto es un mercado donde hemos tenido una reciente buena noticia, que es la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y un plan. Y nosotros estamos sumados al plan. De hecho, prácticamente el 20% de nuestro crecimiento en el próximo quinquenio va a ser en el mercado nacional. Hoy tenemos ya en construcción casi 500 megavatios asegurados con PPAs privados o en la última subasta y también hemos presentado una cantidad ingente de 7 billones de euros en proyectos a los planes del Next Generation. Por lo tanto, queremos y vamos a ser parte del desarrollo en España. Fantástico, Rafael. Muchísimas gracias. Rocío. Buenos días. Buenos días. Bueno, agradecer a Energy Year la invitación para estar presente en este acto. Agradeceros a todos que nos acompañéis. La verdad es que yo creo que todos tenemos ganas, ¿no? Y se nota y se refleja. El sector tiene mucha actividad y muestra de ello es que estemos aquí todos hoy. Por tratar de tampoco repetirlos mucho, sí, pero sí me gustaría destacar o empezar diciendo que yo creo que el título, un poco del que nos habéis dado, ¿no?, para hablar, sin duda el sector es un motor de recuperación económica del país. Yo creo que a nivel macro las renovables ya están siendo, ¿no?, un motor de recuperación. Sin haberse movilizado todavía los fondos de recuperación, si tomamos, por ejemplo, los datos de Wind Europe, el año pasado se financiaron casi 20 gigavatios de energía eólica. Esto es similar a una gran cifra que en su momento fue un éxito en 2016, que se instalaron, ¿no?, 20 gigavatios, con lo cual estamos en cifras similares. Y siendo cierto que ha entrado la tecnología offshore para conseguir, ¿no?, que se alcance esa cifra, pero de tecnología eólica onshore estamos hablando de 16,5 gigavatios.
Y eso, sin que lleguen los fondos de recuperación, es muestra, ¿no?, sin duda, de esta transición que estamos viviendo, de la apuesta por las energías renovables que ha hecho Europa, que ha hecho España, y del cual creo que vamos a ser parte, y teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo, ¿no?, esta situación que ha impuesto el COVID y que la pandemia nos está haciendo vivir, yo creo que no cabe duda que los gobiernos se han dado cuenta que nuestro sector va a ser uno de los sectores claves para la recuperación. Si hablamos pues, de periodos, ¿no?, en los que estas tecnologías pueden formar parte, ¿no?, o generar riqueza para el país, tenemos una ventaja, ¿no? Tanto la tecnología eólica como solar son tecnologías con un plazo de inversión corto, una construcción bastante rápida que permite que en momentos difíciles se pueda generar empleo y movilizar capital. Yo creo que eso es una ventaja que los gobiernos la conocen y que van a aprovecharla. Como se está, ¿no? O sea, yo creo que lo estamos demostrando todos, pero los gobiernos están apostando. Porque además podemos ir un poco más allá y es que no solo movilizamos estos capitales o esta generación de empleo en los momentos de construcción de los proyectos. Tenemos una cadena de valor, especialmente la eólica, ¿no?, con más de 200, ¿no?, instalaciones de distinto, no sé, o que están presentes desde el principio de la cadena, ¿no?, de la construcción o de las ingenierías hasta la operación y mantenimiento. Eso está presente en España. Es un valor que tiene el país y que no se puede desperdiciar. Pero si además tenemos en cuenta las últimas subastas que ha habido, por ejemplo, en la península ibérica, ¿no?, y vemos los precios o los resultados que se han conseguido, vemos que estas dos tecnologías tienen una reducción de costes que permite que tanto la eólica como la solar contribuyan a reducir el precio de la energía. Los ahorros de los que habla, por ejemplo, el Gobierno de Portugal con la última subasta, está hablando de más de 550 millones en los próximos 15 años. El Gobierno de España, respecto a la última subasta, decía que se podría reducir el precio aproximadamente en 1,3 euros megavatio hora. Eso supone hablar de más de 280 millones de ahorro al año. Son cifras muy relevantes. Entonces, estos ahorros, además, repercuten directamente en el consumidor, por lo tanto, en la factura de la luz, en las empresas, haciendo que puedan ser empresas más competitivas, ¿no?, y estar presentes en la cadena. Perdonad, porque no lo silencié. Y yo creo que, teniendo en cuenta todo esto, o sea, industria más competitiva y energía verde que pueda mover esta industria, no cabe duda de que el sector puede ser puede ser un motor de recuperación y en un doble sentido, o sea, tanto desde la generación del empleo como la contribución a que nuestra industria sea más eficiente, ¿no?, mediante la reducción, esta contribución a la reducción del precio de la energía. Ahora bien, para extraer todo este valor, todos tenemos que estar comprometidos. Yo creo que por parte hablábamos, ¿no?, de los inversores, no cabe duda, hay una gran atracción, no son las empresas locales, las que siempre hemos apostado por el mercado español y que llevamos presentes muchos años, como también decía Rafa, todos los fondos que están atrayendo, todas las inversiones que se están atrayendo, pero también es importante que tengamos el compromiso de parte de las administraciones. Yo creo que en la mesa anterior, yo creo que fue Juan Virgilio el que hizo referencia, ¿no?, hay un tema en el que Europa ya ha hecho una apuesta y es intentar agilizar el permitting o la parte de tramitación y puesta en marcha de los proyectos. Hay una gran avalancha, hablaban de un volumen, en el panel anterior yo creo que os han dado las cifras y no voy a repetirlas, pero hay un volumen elevadísimo de proyectos en tramitación. Cada vez hay más exigencias. Yo creo que es verdad que hay proyectos muy serios y que se pueden desarrollar y que se pueden hacer. Hay otros que se quedarán por el camino, pero debemos conseguir que las administraciones también hagan esa apuesta, ¿no?, por facilitar y agilizar los procesos de tramitación para que la inversión pueda llegar antes. Yo creo que las empresas y los inversores están comprometidos y lo podrían hacer. Si ya me centro un poquito en lo que es mi empresa, desde EDP presentamos lo que es el plan estratégico a 2025, pues yo creo que fue en febrero, una apuesta clara, ¿no?, por el crecimiento y por la descarbonización. Asumimos el compromiso, ¿no?, de ser una empresa totalmente neutra en carbono en 2030. En la parte de DPR, vamos, el 100% de renovables. La apuesta del plan estratégico es un vector de desarrollo de renovables, pero también un compromiso con las necesidades que tiene el sistema eléctrico en estos momentos, ¿no?, que es una flexibilidad para adaptar el sistema eléctrico a que el sistema sea 100% renovable. Esto también supone pues, entrada de nuevas tecnologías, como puede ser el almacenamiento, el hidrógeno, la generación distribuida, sin duda las redes y la gestión de la demanda, ¿no?
Yo creo que nuestro sector está ahí para contribuir a esta recuperación, para ser parte de esta transformación que estamos viviendo hacia un mundo 100% renovables y descarbonización. Y EDPR sin duda será una de las empresas que va a estar presente. Gracias, Rocío. Muy relevantes los datos que has comentado también, que seguro luego generarán alguna pregunta. Pasamos a David. David, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo me gustaría dar la enhorabuena a los organizadores, a Energy, porque después de más de un año de incertidumbre y de no poder reunirnos, pues ha sido todo un éxito. Bueno, nada, para los que no nos conozcáis, Power Electronics es un fabricante español, nacional, de convertidores de frecuencia. Nuestro origen se remonta a 1987. Somos originalmente fabricantes de variadores de velocidad, electrónica de potencia o convertidores para motores eléctricos. Y bueno, resumiendo nuestra apuesta en el 2008, que vino en un momento convulso porque el famoso decreto nos paró el plan de crecimiento que teníamos en España, ¿no? En nuestro país. Y quizá pues, ante esa adversidad pues, el salir al exterior nos forzó a competir con grandes multinacionales que al final nos han hecho estar aquí, porque competir con empresas que tienen mucho nivel, pues al final, si tienes una visión y una ambición, te fijas en ellas, ¿no? Y quizá pues, ahora estemos en una situación en la que es todo lo contrario, ¿no? Las renovables, ya no hace falta que lo han dicho nuestros compañeros de panel, estamos de enhorabuena, ¿no? La burbuja quizá puede ser especulativa de proyectos o de desarrollo, lo que queramos comentar luego, pero no creo que las empresas eléctricas, generadoras de energía, estén aquí para especular con desarrollos. Entonces, nuestra apuesta es firme desde el año 2008 por la energía fotovoltaica y desde hace más de 5 años empezamos a apostar firmemente por el almacenamiento. Os comento que el año 2020 solo nosotros hemos instalado 4 gigavatios de almacenamiento, principalmente en Estados Unidos, donde en solar gozamos de más de un 50% de cuota de mercado y en almacenamiento probablemente un 80%. Eso probablemente no se pueda sostener porque el crecimiento que va a existir en los próximos años en almacenamiento va a ser brutal, tanto más que en el solar. Y bueno, luego si queréis hablamos un poquito de la movilidad eléctrica, donde vamos a entrar en movilidad eléctrica en toda su cadena de valor. Fantástico, gracias David. Luego, como dices, comentaremos un poquito más en detalle. Pasamos a José Luis. José Luis, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. La verdad es que es emocionante ver esta sala después de tanto tiempo. Energear ha conseguido traernos a todos aquí otra vez y regalarnos la sensación de que las cosas pueden volver a ser como antes. Un poco este año nos ha hecho, utilizando el motivo de la pregunta como centro de mi primera intervención, nos ha hecho plantearnos muchas cosas en nuestras compañías, de ver cómo afrontar una situación como esta. Nos ha hecho descubrir la resiliencia de una industria como la nuestra. En España hemos tenido muchas oportunidades de experimentar la misma. Tuvimos hace muchos años que internacionalizar nuestras compañías por obligación y aprender y desaprender y volver a aprender en muchas ocasiones. Y este momento pues, ha sido una oportunidad más. Habla la pregunta, el texto de la pregunta de si la energía renovable, en este caso la energía solar fotovoltaica, puede contribuir a la recuperación. Yo creo que sería más atinado decir si puede contribuir a la transformación. Y yo creo que tenemos que ser protagonistas del futuro de nuestro país en términos de transformación industrial. Tenemos la oportunidad ahora y tenemos que aprovecharla. Somos una industria madura. Yo cada vez que tengo la oportunidad de hablar en un evento como este, pues siempre tengo la misma sensación de que cualquiera de ustedes sentado en esta silla podría decir seguramente cosas más interesantes. O todos tenemos una historia particular, tenemos un proyecto empresarial, muchos, o seguro la mayoría, de éxito,
y somos una industria muy sólida, la industria española de las energías renovables. Pero yo creo que tomemos conciencia de la oportunidad que tenemos de contribuir a la transformación de nuestro país en términos industriales. Como antes se decía, pues en España estamos algunos o los principales fabricantes de equipos. Axial es uno de los principales fabricantes de tracker, junto con otros fabricantes españoles muy relevantes a nivel mundial. Power Electronics es uno de los fabricantes mundiales más relevantes de capital 100% español de inversores y podríamos poner muchos otros ejemplos que hacen que nos tenemos que creernos, como antes se decía, que creernos el papel que tenemos por delante en la transformación de nuestro país. Este año, como decía antes, nos ha obligado a repensarnos, nos ha obligado a esforzarnos todavía más y nos ha obligado a ser mucho más eficientes. Pero lo que en mi caso, por lo menos, nos ha enseñado es que estamos en el lado correcto de la mesa, en el lado correcto de la historia. La generación de energía eléctrica tiene por delante 30 años de protagonismo económico, industrial, y nosotros tenemos por delante la oportunidad de ser copartícipes y coadyuvar en ese protagonismo. Tenemos que esforzarnos mucho porque tenemos una gran oportunidad y desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista, como decía, de fabricantes de equipos, tenemos que esforzarnos mucho en siempre ofrecer al mercado soluciones innovadoras con mejores productos, con los mejores precios posibles y con unos criterios de calidad relevantes que nos van a diferenciar seguramente de algunos de nuestros competidores. Tenemos que también espolear, como se decía antes, a las administraciones públicas a que en este nuevo comienzo, como siempre, apoyen al nacimiento de esas tecnologías que deberán ser las protagonistas dentro de unos años, pero que en este momento necesitan ese impulso que en el pasado ya aprendimos cómo se podía hacer. Y en definitiva, tenemos que todos esforzarnos al máximo en dar lo mejor de nosotros mismos. En términos de experiencias, antes se hablaba un poco tanto de burbujas como de errores del pasado. Yo prefiero enfocarme en los aciertos del pasado y en las realidades. Alguien decía antes que una burbuja es algo que no tiene nada dentro y que cuando explota no queda nada, y es absolutamente todo lo contrario que tiene la industria renovable española. Con lo cual, también tenemos que recordar cómo nació esta industria y qué papel tuvo la Administración en su nacimiento, que fue muy criticado en algunos momentos por algunos, pero el resultado de aquello es lo que hoy tenemos, es la oportunidad que hoy tenemos. Con lo cual, lo que hagamos hoy será la oportunidad y el liderazgo que ejerzamos en el futuro. En definitiva, y por lo que respecta a la compañía que represento, Axial, pues el 2020 pues, ha sido un año muy difícil, pero un año muy bueno también para nosotros en términos de penetración en mercado y de cifra de negocio. Hemos podido percibir que parecía que todo estaba temblando, pero el sector de generación eléctrica se mantenía relativamente fuerte y ha continuado adelante. Al final, nuestro objetivo como fabricante español, con capital 100% español, es seguir creciendo, seguir apostando por el mercado español, el mercado europeo y el mercado global, y seguir dando lo mejor de lo que hacemos cada día para, como os decía, aportar nuestra pequeña contribución a ese reto que todos los que estamos aquí tenemos de aprovechar esta oportunidad de transformación y de ser protagonistas de la transformación de nuestro país en términos industriales. Muchísimas gracias, José Luis. Hablamos de ser protagonistas. Lluís, por favor, buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días y felicidades a todos los valientes que han podido y lo siento para los que no han podido, que me consta que el éxito ha sido monumental y que había mucha gente que se ha tenido que quedar en casa.
La verdad es que es una pena porque es un placer estar aquí compartiendo. Yo creo que Exelio, yo creo que no somos un inversor en solar fotovoltaica. No somos de los pioneros, llevamos 15 años en el sector, que para muchos es, vista la vida de nuestro sector, pues somos de los más mayores, pero siempre tenemos a gente por delante. Y hemos sido de todo. Hemos sido ingeniería, hemos sido EPCista, hemos sido IPP, hemos sido desarrollador. Y yo creo que al final lo que hemos aprendido en todo este tiempo es que nuestro sector es un sector que se ha caracterizado por ser un poco una montaña rusa. Hemos tenido momentos de subida, hemos comentado el 661 famoso, hemos tenido momentos de bajada mucho más grande, y creo que lo que nos ha caracterizado a Exelio es la capacidad de adaptarnos. Hemos entrado en países, hemos salido de países. Actualmente España representa aproximadamente 1/3 de nuestro negocio, con lo cual sigue siendo la columna vertebral de Exelio, y es donde tenemos más del 50% de los empleados de la compañía. Pero siempre y desde hace muchos años hemos tenido una vocación internacional, porque dentro de este sector, que como he dicho antes, yo creo que es una montaña rusa, ahora hay un cambio fundamental. Hay un cambio fundamental, que es que viene un vento de cola que hemos estado anhelando y preveyendo. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa, y lo habéis comentado todos antes que yo de forma brillante, pues que se veía venir, pero que realmente ahora ya está aquí. Y si me permitís, hacíamos una broma de meterle un símil futbolístico. Esto es la Champions ya. Ahora hay mucha gente que quiere estar jugándola. No sé si es la Champions o la Superliga, pero hay mucha gente que le gustaría estar jugando en la partida en la que estamos jugando nosotros. Yo creo que si me permitís seguir con el símil futbolista, pues tenemos a, no sé si decir a Messi o a Cristiano, yo soy del Barça, pero ahí me meto ya en un jardín más complicado, que es que como país, o como, bueno, la comunidad, la península ibérica tiene un 33% más de recursos que el resto de Europa, pues eso nos da cierta ventaja. Y la responsabilidad de todos, de Exelio, de todas las compañías con las que creo que compartimos el panel y todos los que estamos en estas sesiones, es ver cómo jugamos esa ventaja para que no sea transitoria y sea fundamental, sostenible, y que nos permita generar una industria y valor a medio y largo plazo. Fantástico, Lluís. Bueno, pues muchísimas gracias por estas primeras presentaciones. Pasamos, si os parece, a una parte, ¿no?, de esas reglas del juego sobre la que ha girado un poco, ¿no?, todo el foco del sector en los últimos meses, el último año, ¿no? Múltiples llamadas, múltiples conversaciones. Llegó por fin, ¿no?, la subasta, ¿no?, relacionada con el nuevo régimen económico de energías renovables. Esta primera subasta 2021, sabemos que tenemos un calendario para los siguientes años, y aquí pues tenemos protagonistas que habéis tenido éxito rotundo en la misma, y sí me gustaría, a los que habéis ganado pues proyectos, potencia en esta subasta, que nos contéis un poco también vuestra estrategia relacionada con las subastas y vuestro posicionamiento. Está claro respecto a la primera, pero de cara a futuras también, ¿no, Loreto? Si quieres, empezamos por ti. Pues efectivamente decíais, era un hito claramente anhelado, llegó, y bueno, nosotros cogimos capacidad en la subasta. Por hacerlo sintético, yo creo que la subasta fue un éxito, no solamente por el hecho de la cantidad de proyectos que se llegaron a presentar a la subasta, teniendo en cuenta el volumen que salía. Creo que también fue un éxito por la diversificación tecnológica, y luego fue un éxito para la administración pública también por el precio medio resultante de la subasta, en el orden de los 25 euros megavatio hora, precio muy por debajo de lo que cotizaba en el mercado de derivados en enero del 2021, y sí que es cierto que para mí los productos no son comparables no solamente en términos de tiempos de delivery, sino también en toda la complejidad de la contratación de productos derivados, todas las garantías que hay que poner por detrás. Es decir, los productos efectivamente no son comparables. Nosotros desde ENGIE creemos que es un buen instrumento, pero creemos en el libre mercado. Es decir, creemos que este instrumento el instrumento subasta, posiblemente un poco más evolucionado, y luego te comentaré algunos aspectos que yo le veo, tiene que convivir con otros elementos de mercado. Es decir, al final tenemos que dar la posibilidad a los players de este mercado de estructurar proyectos con fórmulas distintas, bien proyectos merchant, bien proyectos con PPAs, con off-takers por detrás,
o bien proyectos con subasta, porque el apetito, el apetito que tenemos cada compañía, la manera que tenemos de gestionar los riesgos es distinta, incluso te diría que es distinta dependiendo del proyecto. Por tanto, el hecho de tener este instrumento que conviva con otras fórmulas en el mercado nos parece muy bueno. Nosotros sí que le vemos mucho interés a las subastas que vayan a venir y porque tenemos una ambición de crecimiento importante en renovables en España. Le vemos algún elemento que creemos que habría que seguir mejorando, por ejemplo, cosas como la liquidación es contra energía nominada o es contra energía realmente entregada, cómo se gestionan los desvíos en este ejercicio en el que te liquidan contra la energía nominada, o cosas también como que creemos que hay que apostar por una diversificación mayor de tecnologías, es decir, no solamente eólica o fotovoltaica, sino que ese gap, por ejemplo, que dejaron en esta primera subasta, pues a lo mejor abrirlo a otro tipo de tecnologías para efectivamente buscar una diversificación tecnológica un poco mayor. Pero somos positivos, creemos que son elementos que poco a poco, a medida que vayamos poniendo en producción el modelo, vayamos tuneando mejor. Y nosotros, desde luego, estamos mirando o apostando por las subastas que en principio salen ahora en el segundo semestre, porque, como os decía, tenemos un pipe de proyectos importantes y queremos buscar estructuras amplias, estructuras que combinen esos tres elementos de estructuración. Fantástico, Loreto. Muchas gracias. Rafael. Bueno, la subasta siempre es un mecanismo de puesta en competencia de los distintos postores, sea pública o sea privada. Cuando un comprador privado, un off-taker privado compra su energía, también hace una subasta, invita a 3 o 4 o a 6. Cuando lo hace el Estado, pues hace mucho más abierto, invita a 50 participantes. Anhelada pues más por unos que por otros, seguramente. Yo creo que la subasta para algunos es una oportunidad única de colocar de asegurar su desarrollo, para otros es una oportunidad de vender equipamiento, para otros es una oportunidad de monetizar costes hundidos de desarrollo, para otros es una forma de asegurar una venta de electricidad a largo plazo. Yo creo que hay muy distintos tipos de actores que participan y con muy distintos objetivos. Nosotros ganamos en la subasta 128 megavatios, solares, híbridos, algunos de ellos, que son un poco más eficientes, en un precio ligeramente superior al promedio de los precios. Por lo tanto, bien desde ese punto de vista, pero para nosotros la subasta es un mecanismo más, no el principal, de asegurar nuestras ventas de electricidad. Este año 2020 hemos sido la 4ª compañía del mundo, según el análisis de Bloomberg, en número en energía vendida a través de PPAs de largo plazo. Por lo tanto, la subasta es un mecanismo, pero no es nuestro mecanismo principal. Coincido que tiene que haber más subastas tecnológicas, pero siempre por tecnologías, pero me preocupa, y veía antes a Virgilio, que llevamos años educando o tratando de educar de que las subastas tienen que ser diferenciales por tecnología, que no es lo mismo la eólica que la solar, y cuando ya hemos educado a todos, nos han hecho caso y han hecho una subasta diferencial por tecnología, no sé si alguno se equivoca o lo hace intencionadamente, pero cruza los precios solares y eólicos, por lo tanto nos desordena de nuevo nuestro discurso. Ahora ya no sé si podremos convencer a alguien de que la solar y la eólica ofrecen distinto producto y por lo tanto tienen distintos atributos. Y creo que adolece de otra cosa. Creo que no debería poderse transmitir el proyecto ganador de una subasta en el corto plazo. Hay mercados que lo hacen y aquí seguramente alguno de los proyectos ganadores al día siguiente estaba en el mercado buscando financistas, compradores o de todo. Entonces creo que en eso, cuando el Estado compra electricidad, en un PPA de largo plazo está comprando una cosa muy seria que influye en el precio o en la sociedad, en el desarrollo industrial y social del país, y por lo tanto tiene que poner unos requisitos y unas exigencias de no transmisibilidad, de evitar la especulación. Se ha dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante en la mesa anterior. La cadena de valor de este negocio está muy clara y muy definida desde hace décadas, ¿no? Se promueve, se desarrolla, se construye, se compra equipamiento, se opera, se mantiene, se compran servicios de operación y mantenimiento y se vende electricidad. Y hay muchos eslabones y como entre todos producimos
un producto de uso público y que tiene una incidencia importante en la economía nacional, la rentabilidad completa de la cadena está bastante regulada. Claro, si alguno de los eslabones pretende tener rentabilidades especulativas y no es posible hacer un pass-through al precio final, se desordena la cadena. Creo que lo que debe procurarse es que la cadena no se desordene, que un proyecto sea un proyecto, no un mecanismo de especulación. Has tocado, Rafael, aquí al final un punto muy controvertido y relevante que seguro que luego generará también alguna pregunta. Gracias. Rocío. Vale, pues la verdad es que las subastas, bueno, yo creo que Rafa ha hecho una introducción también muy buena, ¿no?, de lo que es las subastas y al final una subasta muchas veces se valora si es buena o mala en función de cómo le ha ido a cada uno. Pero yo creo que esta última subasta sí tenía un punto diferencial, ¿no?, respecto a las anteriores y la verdad es que tenía un avance, yo creo, bastante positivo, ¿no? Esta subasta adjudicaba un contrato por diferencia y era un precio fijo a largo plazo, no una fórmula en la que tenías que entrar y que se valoraban y unos ajustes, tal. Entonces, bueno, yo creo que ese avance fue muy positivo porque, bueno, pues al final te permite tener cierta visibilidad, que es lo que se venía pidiendo, ¿no? Y luego era por un esquema pay as bid, ¿no? O sea, te pagaban lo que tú ofertabas, con lo cual lo que se busca es eso, o sea, seriedad en el producto, ¿no? Tú ofertas un producto y te pagan por tu producto. Dicho esto, también creo que, bueno, también fuimos adjudicatarios de la subasta. Yo creo que, bueno, sacamos una parte eólica, en la parte solar también hemos hecho una apuesta por los proyectos híbridos, ¿no?, y te permiten quizás ser más competitivo aprovechando, bueno, pues las infraestructuras de los proyectos existentes y es una oportunidad para el desarrollo. Y sin duda también creemos que, bueno, que dentro de este avance y partiendo de la base, ¿no?, de que vemos que es un claro avance positivo este modelo de subasta, sí veo ciertas mejoras, ¿no? Yo, sin duda, en la que ha dicho Rafa, ¿no? No es, cuando pedimos cupos y que sean las subastas por cupos, es que no es el mismo producto. O sea, no hablamos del mismo producto. Tú no puedes poner a competir productos diferentes y luego hablamos de una cosa y otra y se mezcla bastante, ¿no? Yo creo que tenemos unos objetivos del PNIEC claros, que además están hechos por tecnologías. El mix energético que buscan los gobiernos tiene que ser el que se busca y, sin duda, pues oye, ahí es donde tenemos que ir, ¿no?, a competir por cupos, realmente por tecnologías, y no estar mezclando tecnologías y hacer competir, ¿no?, temas que son totalmente distintos. Yo creo que en esos cupos, oye, pues habría cabida para todos, ¿no? Igual que el PNIEC que ha puesto objetivos claros para todos, pues oye, todos tendrían, la verdad, posibilidades. Sin duda creo que es importante pues, el avanzar un poco toda esta parte que quizás he mencionado también al principio en el compromiso de la Administración con la tramitación, ¿no?, porque son plazos muy justos los que se han marcado para la subasta. A veces no están perfectamente dimensionados, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para la eólica se ha dado un año más que para la fotovoltaica, claramente necesitaba cierta más madurez, pero para ciertos permisos han dado los mismos plazos, lo que tampoco pues, le pone un estrés quizás a la subasta mayor, ¿no? Estos plazos pues, no es que sean imposibles, yo creo que lo han demostrado, ¿no?, que se pueden cumplir, pero sí es cierto que en las comunidades autónomas, en el Ministerio, nos vamos a encontrar con una avalancha de proyectos que no lo van a poner fácil. Y sin duda yo creo que también, ahí reforzaría también un poco el mensaje que ha dicho Rafa, ¿no?, de que hay que pedir cierta calificación, ¿no?, para presentarse esa subasta y que los productos son serios, te comprometes a largo plazo. Igual que el promotor pedimos que haya una remuneración a largo plazo, el proyecto tiene que ser a largo plazo. Y que se vendan los productos, ¿no?, recién recibidos, que ya lo estamos viendo, pues la verdad es que no, pues no genera que esos proyectos puedan llegar a largo plazo o que cambien de mano 2 o 3 veces antes de llegar a su puesta en marcha, ¿no? Te hace dudar de si algunos de los productos que hay detrás pues, son realmente serios, ¿no? Y que al final, oye, los resultados son los resultados. Yo creo que el futuro, oye, todos estamos, bueno, deseando, ¿no?, que haya ese mix y todos invertimos pues, bajo distintos esquemas. Las subastas yo creo que te permite esa visibilidad. Nosotros entendemos que le pedíamos al Gobierno, ¿no?, un poco más de plazo, que 15 años entendemos que es más razonable para un CFD en renovables, pero bueno, el resultado está ahí y... Perfecto, Rocío. Bueno, muy claro, ¿no?, y ese alineamiento en la separación por cupos o cupos por tecnología, ¿no?, calidad de los proyectos y un punto que habéis comentado también la gran mayoría, un poco mayor agilidad en el permitting, ¿no?, en la tramitación, ¿no?, que desde luego, bueno, es un cuello de botella y bueno, pues hay que intentar evitar que no lo sea tanto, ¿no?, por lo menos en el futuro, ¿no? Si os parece, pasamos a Lluís. Luego comentamos desde el punto de vista de la fabricación de componentes, ¿vale?,
cómo vosotros obviamente pues ayudáis y aportáis a esa excelencia tecnológica, ¿vale? Y a ayudar a cumplir con esos objetivos del PNIEC. Lluís. Yo la subasta, claramente, respaldo lo que se ha dicho. Si a mí me preguntáis sorpresas de la subasta, pocas. Yo creo que para mí, personalmente, el antes y el después, yo creo que una de las sorpresas es que si miras los precios medios de los 4 que estamos en la mesa, la diferencia creo que no es de más de 2 euros megavatio hora. Y eso para mí fue una sorpresa. Yo creo que claramente pues estamos todos mirando esto de una forma muy similar y sí que hubo una dispersión, como debe haber en una subasta de un volumen tan grande, pero cuando miras los grandes operadores, los que se han llevado volúmenes importantes, la diferencia era muy, muy pequeña. En un sector donde juegan tantas variables, yo creo que es importante. Y sí que me gustaría comentar algo que sobre lo que ha dicho Rafa. Yo creo que sí que hay un tema importante que he comentado antes, que es el cambio de tendencia. Realmente ahora sí que tenemos un viento de cola importante. El Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para que tengamos visibilidad como sector y que podamos ya tomar inversiones a más largo plazo con una visión, tanto yo creo que a nivel industrial también será muy importante esta visibilidad que nos da el Gobierno de volumen en España. Pero yo creo que también otra cosa que he dicho sobre el boom del desarrollo. Nosotros hemos tenido debate interno de decir, oye, pues ¿por qué no estamos aprovechando el boom del desarrollo y vendiendo los proyectos ahora? Porque creo que claramente es un sector en el que hay que apostar, en el que hay que estar y en el que hay que estar en toda la cadena de valor. Nosotros vamos a seguir desarrollando proyectos, construyéndolos y operándolos. Lo que pasa es que también es evidente que la solar fotovoltaica, como decíais anteriormente, es un producto que no tiene un significado industrial standalone. Tiene mucho más sentido dentro de unas carteras más amplias, donde se combine solar, donde se combine pues, con otras tecnologías, y ahí yo creo que como X-Elio también pues estamos apostando firmemente por el almacenamiento, porque sí que vemos pues, que a largo plazo la combinación solar más almacenamiento pues, es un producto más atractivo que solar de standalone. Y la industria eólica pues también es un sector que estamos mirando, pero como hay en esta mesa players que llevan 15 años más que nosotros, pues también creo que tienen una ventaja competitiva frente a nosotros, que en baterías sí que vemos y en almacenamiento en general es un sector que está en crecimiento, que está realmente ahora es el momento en el que hay que apostar por él y que vamos a apostar firmemente. Fantástico, Lluís. Muchísimas gracias. Bueno, vamos al lado de la parte de los equipos, los componentes. David, si quieres empezamos por ti. Bueno, antes has dado datos súper importantes, ¿no? Y de liderazgo absoluto, ¿no? en tecnologías, ¿no? en los mercados. Vosotros, desde vuestro lado, obviamente, ¿cómo os estáis posicionando y cómo estáis ayudando a que el sector cumpla con sus objetivos? Sí, bueno, a nivel de objetivos PNIEC, con los gigavatios que hay de aquí a 2030, yo no creo que el problema esté ni en el desarrollo, ni en la construcción. El desarrollo o sea, las limitaciones van a venir del lado de la oferta. O sea, yo he vivido una pandemia, como todos vosotros, y hemos tenido un mes de retraso. Ahora tenemos una política agresiva en China, con 60 gigavatios que se van a hacer este año. Los precios del panel suben y hay 6 meses de retraso. Entonces, esa es la cuestión que ahora se ha hecho en serio desde la Comisión Europea, de plantearnos, porque hemos destruido una industria fotovoltaica que estaban haciendo y que era próspera y que podía haber seguido creciendo, y que le hemos dado subvenciones. Porque al final la subvención se daba la tarifa, ¿no? El feed-in tariff. Se hizo mal. Entonces, mi visión es que si queremos seguir creciendo desde toda la cadena de valor occidental, aquí sé que hay patrocinadores que no son occidentales, pero bueno, igual no les gusta oírlo, pero es mi opinión. Y mi opinión es que si nosotros pensamos que con 5 proveedores vamos a hacer 100 gigavatios a nivel mundial anual, pues no sé, igual sí, pero lo haremos al precio que decida un gobierno, que no es occidental y no es democrático. Entonces, esa es mi experiencia. Mi experiencia es que estos 6 meses, que el Q3, Q4, 2 gigavatios se han retrasado. Son proyectos que nosotros tenemos controlados, o sea, que tenemos ya casi cerrados, o algunos cerrados. Entonces, no ha venido por la burbuja del desarrollo, no ha venido por ese retraso, viene porque los proyectos están mal desarrollados o porque no hay financiación, todo lo contrario. Es porque no hay paneles al precio que se habían
proyectado o sea, habían planificado esos proyectos. Entonces están esperando a ver si en el Q1 bajan los precios. Eso puede pasar también en los trackers y eso puede pasar también en los convertidores de frecuencia, que al final no son cajas tontas, que se paran y la planta no funciona. Entonces, yo creo que desde este altavoz quiero hacer una reflexión a todos los players del sector de si realmente queremos que la industria, desde el desarrollo hasta la financiación, esté dominada por un país. Ahora no pasa, o sea, ahora no nos lo planteamos, es imposible, ¿no? Pero bueno, esa es la estrategia. Esa es la estrategia que es pública y que podéis buscarla en Google. Dominar la infraestructura energética, dominar las telecomunicaciones, dominas el mundo. Es una guerra comercial. Yo creo que esa es la reflexión negativa. La reflexión positiva es que con los fondos europeos de recuperación, la Comisión Europea se ha dado cuenta de los errores del pasado y hay que aprender a corregirlos. Y si en el sector fotovoltaico ya es difícil, en el eólico por lo menos que no suceda, y en el energético, almacenamiento energético, como pueden ser las baterías, tenemos la oportunidad de convertirnos en líderes y, ¿por qué no España, dominar a nivel mundial un sector, un sector que aporta ingeniería de I+D, aporta conocimiento en toda su cadena de valor, desde cómo se desarrolla un proyecto a cómo se ejecuta, porque tenemos grandes EPCistas que también están sufriendo ese problema, ¿no? Que tienes un precio cerrado, pactado, y de un día para otro, oye, lo siento. Entonces, tenemos que protegernos entre nosotros, ¿no? Entonces, esas subastas que habíamos hablado pues son bienvenidas siempre y cuando no hagan a estrujar la cadena de valor hasta un límite que no se puede ni vender, que no tiene sentido vender. Y nosotros lamentamos que desaparezcan competidores, porque al final cuando desaparece un competidor de nivel, lo que hace, y se queda otro, que lo único que está haciendo es dumping directamente, lo que pasa es que claro, es difícil de demostrar, a mí me hace daño. A mí como CEO y propietario de una empresa que ha crecido en este sector, me duele ver que tengo competencia que está sufriendo porque no puede vender en su propio país. No puede vender en su propio país. O sea, ha estado esperando 15 años a vender en su país o 12 años a vender en su país y no puede porque los precios, céntimos, o sea, estamos hablando de porcentajes irrisorios, no le salen los números al EPCista. Y esa es la realidad. Nos estamos canibalizando nosotros mismos. ¿Podemos corregirlo? Bueno, es una reflexión, no lo sé, no depende de mí. Yo solo sé que si no estuviera en Estados Unidos ahora lo estaría pasando muy mal. En Estados Unidos siguen los proyectos porque los paneles se pagan bastante más caros que aquí. Entonces, allí se fabrica, encima hay una tarifa, con lo cual las fábricas están fuera de China, se siguen vendiendo paneles a un precio más alto que se venden en China. Reflexionemos. Bueno, has abierto una reflexión súper importante, que desde luego daría para muchísimo, ¿no? Y que bueno, a lo mejor... Como sé que luego va a haber muchos paneles, pues ahí lo lleváis. A lo mejor, José Luis, oye, pues ¿piensa parecido? Es la ley de la oferta y la demanda, al final. Sí, al final yo antes he hecho hincapié en la responsabilidad que tenemos los fabricantes de equipos españoles, en este caso, lógicamente, en acompañar a nuestros clientes a que puedan hacer realidad sus proyectos. Al final, pues, sin convertidores de frecuencia no hay una planta, sin tracker o estructura fija no hay una planta y sin el resto de equipos, lógicamente, no hay una planta. La reflexión de David es absolutamente pertinente bajo mi punto de vista y enlaza claramente con mi primera intervención. Tenemos que atajar esta oportunidad desde el punto de vista industrial. Tenemos que ser todos conscientes también de que en muchas ocasiones estamos poniendo el foco exclusivamente en el precio, en un céntimo, y a lo mejor poniéndolo menos en la seguridad de producto, en la calidad, en la postventa, en dónde está mi proveedor, en dónde estoy yo, en dónde está el proyecto. Entonces, al final, hemos construido entre todos una industria con muchísimo esfuerzo, desde el año 2004, que en España se promulgó, si no recuerdo mal, la primera regulación potente en términos de impulso de la industria
renovable y solar fotovoltaica en concreto, hasta el día de hoy hemos sufrido mucho todos, hemos trabajado mucho todos. Hemos tenido que, en el año 11, pues irnos todos de España a hacer a desarrollar nuestro negocio por el mundo, y hemos tenido que, como decía antes, aprender y desaprender constantemente. Y ahora tenemos una nueva oportunidad para transformar la industria y para respetarnos entre todos y valorarnos, y tener en cuenta el valor añadido del equipo en el proyecto. Al final, estamos hablando de que son, en muchos casos se ven como proyectos financieros, lógicamente, pero tienen unos equipos que tienen que tener una durabilidad, una confianza. Desde Axial, ya pues va a hacer 3 años, que nosotros presentamos nuestro blocking system para los trackers. Cuando realmente estuvimos pues 1 año y pico con unas dificultades bestiales de penetración en el mercado, porque teníamos que cobrar la innovación, teníamos que cobrar el producto que coadyuvaba la seguridad del producto. Bueno, empezaron a bajar los precios, a estrecharse a tener que estrecharse los costes, y bueno, y hubo que empezar a bajar a cero. Y luego empezaron a ver los problemas de seguridad, de estabilidad, por efectos dinámicos de los vientos. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué queremos ser la industria española? Yo creo que tenemos que ser protagonistas, líderes, pero no solo en términos de volumen, en términos referenciales y de calidad también, ¿no? Y al final, pues hay empresas, tanto Axial como el resto de fabricantes que en España hay, de equipos que nos esforzamos mucho por hacer las cosas bien, y que muchas veces nos vemos sometidos a una competencia en precio totalmente fuera de lo razonable en términos, si pusiéramos el foco en la calidad y en el producto y en lo que queremos ser de mayores, ¿eh? Y en fin, como decía David, pues yo creo que tenemos todo por delante para aprovechar esta oportunidad, y yo creo que esto se me está descontrolando un poco, pero bueno, yo creo que tenemos hasta la obligación de aprovechar la oportunidad. Y juntos, los promotores de proyectos, los operadores, las IPPs, las grandes compañías que en España son muy protagonistas en esta industria, junto con los fabricantes que al final estamos a su servicio para ofrecerles productos de alto valor añadido y que tienen en casa, pues juntos hagamos de España el referente mundial en desarrollo de la industria renovable. Porque tenemos los fundamentales, todos los tenemos, y tenemos el empuje y la capacidad, la resiliencia y la potencia empresarial que hemos demostrado sobradamente durante los últimos años. Con lo cual, mi mensaje es súper positivo, pero también enfocado en la responsabilidad que todos tenemos que tener de poner el foco en la autoexigencia, tanto nuestros clientes a nosotros, para que les demos cosas mejores cada día, más seguras y con mayor eficiencia, y que todos juntos pues, consigamos el objetivo ineludible para el que estamos aquí, en definitiva. Fantástico, José Luis. Bueno, esto generaría, obviamente, distintas preguntas y un mayor debate, ¿no? Tenemos poco tiempo. A mí sí me gustaría, antes de dar paso a una pregunta, si queréis hacerla. Bueno, hemos vivido unos últimos meses, último año y pico, de una excelencia regulatoria importante, ¿no? También en el sector, ¿no? y de bueno, pues en este sentido entiendo que todos obviamente estáis a la vanguardia, y vuestros equipos de regulatorio han estado obviamente al pie del cañón y continuamente pendientes de todos los movimientos que hemos tenido recientemente, ¿no? Y relacionado un poco con también un tema, ¿no? que de alguna manera ha sido bastante relevante, ¿no? La moratoria, ¿no? para la solicitud de nuevos puntos de acceso y conexión. Bueno, pues tenemos la última resolución, ¿no? de la CNMC,
que parece que nos marca un horizonte, ¿no?, ya para este final de la moratoria, ¿no? Habéis comentado, bueno, los que estáis involucrados, obviamente, ¿no?, además en la parte de desarrollo de los proyectos, que estáis preparados para todo lo que va a venir. En ese sentido, Loreto, ¿a vosotros cómo os afecta? ¿Os parece que la moratoria ha sido demasiado largo? ¿El periodo estáis preparados para cuando se abra finalmente la posibilidad de presentar nuevas solicitudes? Bueno, si podemos hacer un breve comentario para no extendernos mucho en este sentido. Yo no diría que estamos preparados para todo lo que va a venir, diría que estamos trabajando para estar preparados, ¿no? Nosotros vemos con muy buenos ojos la normativa que se aprobó a finales del año pasado de acceso a red, porque de nuevo coloca a Red Eléctrica y coloca a las distribuidoras como gestores únicos de la red de transporte o de la red de distribución. Y yo creo, con la experiencia que tenemos de desarrollo en el marco anterior, que elimina pues no sé, conflictos de interés, falta de transparencia, con esta figura del interlocutor de nodo único, que yo creo que a muchos de nosotros nos ha generado, cuando menos, horas de buscar soluciones de conciliación, ¿no? Por tanto, nos parece positivo. Nos parece positivo además porque da transparencia, en la medida que exige de alguna manera que esas capacidades disponibles se publiquen en una plataforma. Nos parece además que evita, yo no diría el concepto burbuja que me espanta, pero sí el concepto un poco especulativo que hay en el sentido de que acota claramente cuando un proyecto es real o no es real. Son 5 años, eres capaz de materializarlo, no eres capaz de materializarlo y ese es el plazo que te doy, ¿no? Y luego me parece también muy interesante porque abre un concepto de optimización de red y un concepto de optimización de proyectos con todo esto que es capacidad de hibridación. Y ahí hablo no solamente para nosotros como promotores de proyectos de ser capaces de optimizar esa capacidad de evacuación metiendo, pues, no sé, pues, eólico, fotovoltaico, ciclos fotovoltaicos, cosas de ese estilo, sino también para la propia red, de alguna manera, de ser utilizada de una manera más eficiente. Por tanto, a nosotros nos parece positivo. ¿Es la moratoria larga o no larga? Yo creo que cuando pasas de un sistema a otro, pues lógicamente necesitas hacer un punto de análisis de la situación, un punto de revisión de los proyectos. A ver, el PNIEC eran 60.000 megavatios de capacidad instalada y nos recordamos a todos que había 100.000 megavatios en proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un punto realmente de análisis de, oye, ¿cuáles son esos proyectos que son válidos? ¿Cuáles son los proyectos que son serios, por decirlo de alguna manera? ¿Qué capacidad se libera? Y en ese momento hacer un despliegue de esa capacidad para ver qué otros proyectos pueden salir adelante. Así que a nosotros nos parece que el cambio normativo es muy bueno y estamos pues a la expectativa de la implementación. Creo que hay algunas cosas todavía que hay que pulir, como el tema de los nodos de transición justa, cómo se va a adjudicar o no adjudicar esa capacidad, pero en general me parece que avanza en la buena dirección. Fantástico, muchas gracias, Loreto. Rafael. Yo creo que está bien, o sea, ha contribuido a poner orden, estaba muy desordenado, aquí era una carrera bastante desenfrenada a ver quién tenía más proyectos en cifras que multiplicaban por varias decenas lo que potencialmente cabe en el horizonte 2030 y era una carrera desenfrenada. Entonces yo creo que me parece bien la moratoria, ha puesto orden, tendrá algún fleco de cómo se resuelven los nudos, que creo que hay que abrirlos, los de transición justa, creo que no son patrimonio de los anteriores usuarios en ningún caso, y ha contribuido a poner orden. Me quedo, por si es la última pregunta, que me suena que sí, con la reflexión muy interesante que se ha hecho desde la actividad industrial del sector. Reflexión en la que efectivamente creo que también habrá que poner orden. No sé de dónde ha venido esta carrera desenfrenada pensando que lo único que tenía que ser la energía renovable es barata. Yo llevo muchos días ya y horas hablando del valor y el precio, y se lo he oído esta mañana, no sé si a Virgilio o a José María, el valor del precio. O sea, cuando alguien vende a 14 euros la electricidad renovable, que es una actividad industrial, o sea, estamos hablando de producir electricidad
durante 12 años y venderla. Es un negocio industrial, no es un negocio financiero. Es un negocio de largo plazo que requiere skills industriales. Ayer en Saudi Arabia, $10,4. Entonces, evidentemente, quien vende a 10,4, primero, no tiene sitio para pagar desarrolladores. Pero ¿quién domina ese mercado? Bueno, pero no hay sitio para pagar desarrolladores que pretenden ganar 200.000 euros por megavatio, y algunos los han pagado o los han... no hay sitio para márgenes industriales, no hay sitio para tecnología de alta calidad. Es una estrategia que está clara. Al final, si tú controlas toda la cadena de suministro, pues tienes el mundo a tus pies. Si controlas la energía a nivel mundial, apagas el botón y no hace falta hacer guerras. Tendremos que volver a explicar que la energía tiene un precio, la energía de verdad, firme, a todas las horas del día, etcétera, etcétera, tiene un precio. Yo me he cansado de explicar en España, no me he saltado el protocolo. Yo me he cansado de explicar en España que una planta fotovoltaica con el mismo coste hoy que puedas conectar en continuo almacenamiento, en 10 años o en 5 años va a valer mucho más que si la conectas en alterna. Porque al final el punto de conexión va a ser el mismo. Pues no entra en la mollera. Aquí no entra en la mollera. En Estados Unidos sí, todo se está desarrollando. Y las baterías no se tienen por qué instalar hoy. Se planifican para instalar cuando el precio sea rentable. Pero vas están las curvas de demanda porque van a cambiar totalmente. Viene la movilidad eléctrica. Y el mismo PNIE, cuando yo me reuní con la ministra, 9 gigavatios. Le dije, ¿pero 9 gigavatios? O sea, vamos a tener una penetración del 80% de renovables con 9 gigavatios de almacenamiento. ¿Cuántos hay ahora? 20. Y se quedan cortos. El futuro de la renovable, de la fotovoltaica por lo menos, y de la eólica, va unido el almacenamiento. Y es hibridación en continua en el caso que se pueda, porque tenemos clipping, estamos utilizando paneles bifaciales, que no sabemos cuánta potencia tiramos. La estamos destruyendo. Estamos pagando más por un panel que no sabemos cuánto más produce. Claramente. La primera conclusión es que no vale. Entonces no hablamos de calidad, estamos hablando de que Solaria ha conseguido 35, o sea, que hay que hablar, o sea, el más barato, porque el PPA más barato. O sea, no tiene sentido. Tiene sentido hasta cierto punto, pero llega un momento en que dices, oye, regala la energía, no sé. Sí, pero es que al final... El fabricante y el EPC que desaparezca, claro. que vengan los de siempre y que lo hagan todo. Es que al final se construye el precio al revés. Yendo a buscar luego el precio que yo me he puesto en un modelo, yendo a buscarlo al fabricante. Nosotros en nuestra parte de la industria estamos viviendo un momento crítico en términos de materias primas, con un incremento de precios del acero bestial. Estamos hablando de un 100% de incremento en los últimos 8 meses. Unos problemas con el flete en términos logísticos bestiales. Muchas veces se pretende construir el proyecto sobre que nosotros vendamos sin margen. Que al final vas con unos márgenes muy ajustados y el problema, fíjate, eso afecta muy negativamente al cliente. Porque al final un cliente que quiere tener un proyecto sólido necesita proveedores sólidos. Necesita que la compañía a la que le ha comprado el tracker dentro de 15 años esté en el mercado. Y pueda garantizarle, pueda resolverle y pueda ayudarle con el producto que le ha vendido. Entonces, tenemos que ser conscientes de que necesitamos productos de calidad y que tenemos grandes fabricantes españoles que ofrecemos productos de calidad. Y esa guerra del precio, pues como muy bien decías, pues es que no sé quién ha escrito. Yo creo que viene arrastrado de cuando íbamos buscando la paridad de red, cuando íbamos buscando el equilibrio para que la energía solar fotovoltaica fuera competitiva, y creo que se nos ha quedado atascado y estamos en una dinámica de que siempre tenemos que ser más baratos, cada día más barato, cada proceso de subasta más barato, y no sé por qué, en realidad. Bueno, es una reflexión que habría que poner encima de la mesa también. 100% de acuerdo. David, teníamos que haber empezado por ahí, ¿eh? O sea, no, yo me pego yo conmigo. Hubiese cambiado la dinámica conmigo mismo ya. de esta mesa, ¿eh? Yo si me permites, porque al final también la burbuja, boom, no sé qué. Yo hay un dato que de hecho uno de nuestros competidores lo ha puesto muy bien en su plan estratégico. Claro, estamos todos un poco locos, o no locos, yo, en mi opinión, en el volumen 2025. Pero es que el volumen 2025 es el que nos posiciona para el volumen 25-30, 30-35. Esta industria tiene muchísimo recorrido. Ahora 100 gigas nos parecen mucho,
pero es muy probable que dentro de 4 o 5 años 100 gigas nos parezcan muy poco. Y lo que hagamos ahora definirá, como industria, como país, como sector, la oportunidad de verdad. En España pues sí que el volumen y el PNIEC pues va a venir mucho volumen a un plazo más rápido que en otros países, pero muchos países van por detrás en regulación, van por detrás en velocidad, con lo cual también la pregunta sobre, oye, los cambios regulatorios en España, pues no sé si están bien o están mal, no son perfectos, evidentemente, pero están viniendo bastante más rápido que muchos de los otros países. Y eso es una gran ventaja para nosotros, para los operadores que ya estamos en España, nos posiciona con volumen para prepararnos para el boom de verdad, que no va a ser en 2020-2025. Cuando empezamos a mirar los volúmenes que hacen falta a nivel mundial, 25-30, son espectaculares. Y si ahogamos a estos señores, no nos van a acompañar. Con lo cual, yo creo que pensemos también en sostenibilidad en medio plazo. Porque... Luis, yo he dejado el mensaje, pero tampoco hay que ser... O sea, yo entiendo que hay que ser competitivo. Si no es competitivo y no ofrece algo... Nosotros... Desde el punto de vista del fabricante, si no ofrecemos algo diferencial, siempre va a haber alguien que lo haga más barato. O sea, es la realidad. Y al final, el sector fotovoltaico, pues como todos estáis aquí, no hace falta que os diga yo lo que es. Lo que sí que es cierto es que muchas veces nos pegamos nosotros tiros en el pie. ¿No? Yo mismo. O sea, yo mismo tomo decisiones equivocadas igual en llevarme un proyecto que no debería habérmelo llevado. Y ya ha creado un precedente, y es perder dinero. O sea, esta empresa la fundó mi padre y nunca hemos perdido dinero. Y no voy a perder dinero por estar en el fotovoltaico, eso os lo aseguro. Entonces, lo que sí que creo es que estamos, como dice Lluís, estamos en el principio del principio. Es que esto acaba de empezar. Es que no sabéis la que viene con la movilidad eléctrica. Es brutal. Es que el 60% del consumo energético es transporte. Cuando sea eléctrico, ¿cuánta generación vamos a necesitar? Y encima España es que estamos en... no sé quién dijo que podíamos ser el Texas, ¿no? Creo que fue nuestro compañero de Gran Solar, se me ha olvidado el nombre. Podíamos ser el Texas del siglo XXI, claro, bueno, por lo menos de Europa. Tenemos sol, tenemos industria, si no la destruimos nosotros mismos, porque al final somos españoles los que la podemos destruir. Los que decidimos somos españoles. Aquí no es como Ford, que tengo que hablar con un americano que tome la decisión. ¿No? Aquí los que toman las decisiones somos españoles. No vienen de Estados Unidos a decirle a Lluís lo que tiene que hacer aquí en España. Creo yo, ¿no? Entonces, pues vosotros mismos. Rocío, si quieres... Cierras tú. ¿Dónde cerramos, no? Hay muchos temas abiertos. Yo creo que la conclusión yo creo que es clara, ¿no? Que estamos viviendo un momento de transición, ¿no? En un mundo hacia la descarbonización, que el sector renovable va a estar presente, que va a ser uno de los sectores que va a participar, ¿no? Y a ser capaz de luchar y contribuir, ¿no? a salir antes de esta crisis y sin duda a movilizar la economía. Que hay mucho por hacer, que en España yo creo que el compromiso por parte del Gobierno es firme. Como decíamos, ¿no? Tenemos un montón de regulación que ha salido. Toda la regulación va acompañando, ¿no? Que este desarrollo sea posible. Es cierto que en todas nos vamos dejando flecos, ¿no? Sobre todo cuando entras al detalle, siempre están tú en los equipos, ¿no? Diciendo, ay, aquí tienes que decirle que falta esto y lo otro y lo otro. Está claro eso, que los flecos son imposibles. Pero creo que entre todos y con el compromiso, ¿no? Yo lo que dije, ¿no? El compromiso de todos y de toda la cadena de valor, hablamos de la cadena de valor aquí, de la parte fotovoltaica. Si algo demostró la eólica es la cadena de valor que fue capaz de desarrollar en este país y que ha sido un ejemplo, ¿no? para el resto. Somos capaces, España ha sido capaz de hacerlo y podemos repetirlo, ¿no? Fantástico, pues muchísimas gracias. Nos hemos pasado algo del tiempo, pero yo creo que si nos dejan y si hay alguna pregunta, por aquí... si hay algún micro por ahí, Javier, tú. Si os parece bien, dejamos tiempo para un par de preguntas y... Vale, muchas gracias. Bueno, yo me quedo con el alegato apasionado de David y José Luis sobre la industria y un par de preguntas que a lo mejor poder contestar rápidamente. Una, ¿son creíbles las iniciativas para la fabricación de baterías en España? Y me consta que algunas de las empresas presentes están involucradas. ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener baterías fabricadas en España? Y la otra es
¿qué tipo de iniciativas puede tener la Unión Europea para proteger a su industria, ¿no? Particularmente la... Sí. Bueno, yo te cuento mi experiencia. La primera reunión que tuvimos con la Comisión Europea, la primera pregunta que hice es: ¿vais a hacer lo mismo que con el fotovoltaico? Porque si no, no empiezo. Si tú vas a subvencionar una industria, le vas a dar un porcentaje elevado de millones para que se desarrolle y luego la abandonas, pues no tiene sentido, ¿no? Aquí hay una gran diferencia en el almacenamiento con respecto a la fotovoltaica de hace 13, 14 años, ¿no? Y es que la gran diferencia es que está el automóvil de por medio, que es la principal industria europea y que mueve más del 10% del PIB nacional. Entonces, y que corre el riesgo de desaparecer, como la conocemos. Entonces, después de nuestro proyecto no viene de la industria del automóvil, nuestro proyecto viene porque nosotros somos líderes en almacenamiento, en convertidores de frecuencia para almacenamiento, tenemos muchos clientes que tienen su propia solución y hemos visto una evolución de Corea a China porque ha pasado de NMC a LFP y el único proyecto europeo, nacional y europeo, que se enfocaba exclusivamente en esa tecnología para almacenamiento en storage, donde nosotros estamos, pues resulta que fue el nuestro. ¿Tiene posibilidades? Pues no lo sé. Nosotros hicimos un plan de negocio que sí que decía que tenía posibilidades, porque nuestros clientes están dispuestos a comprar la celda. Y no estamos inventando al final la pólvora. No me van a dar un premio Nobel por conseguirlo. Pero sí que es una oportunidad para no perder un tren. Porque, como os he dicho antes, el almacenamiento va a ser fundamental si queremos seguir vendiendo paneles, inversores y trackers. Porque llegará un momento que ese proyecto no podrá conectarse a la red, como estamos viendo en otras redes más débiles, como en Estados Unidos o Australia, porque no te van a dar el permiso. Entonces, va unido. ¿Queremos que nos pase lo mismo que con la fotovoltaica, de importarlo todo y depender de los precios, que la oferta venga de un país que puede hacer lo que quiera con ella? Pues yo creo que sería un error y, de hecho, la Comisión Europea sí lo ha dicho con la Alianza Europea de las Baterías y poniendo financiación y proyectos startup, como hay 10 o 12 en el norte de Europa. En Noruega hay dos proyectos que son rentables porque la energía es hidráulica y sale barata, pero si aquí es más barata. Si aquí hay más automóvil que en Noruega. Claro que tiene sentido. Entonces, nuestro proyecto es serio, se viene trabajando desde hace 2 años y lo que sí que es cierto es que si a mí me dan un 5% de ayuda y a otro le dan un 30%, pues difícil voy a competir con un CAPEX tan alto en comparación. Pero, bueno, nosotros tenemos el apoyo del Gobierno valenciano, tenemos en la alianza empresas de todo tipo, desde Ford a Stanler, incluso Iberdrola, y no depende de un sector solo, como es el automóvil, porque nosotros somos líderes en almacenamiento. Y la otra pregunta no me acuerdo cuál era. Claro, la clave está, vale, el problema de la cadena de valor pues como pasa con la fotovoltaica, con el silicio, pues al final tú tienes un proceso de transformación y una cadena de suministro que no está aquí, la tienes que crear y tienes que hacerla competitiva. ¿Cómo lo puedes proteger? Hombre, si para que el sector del automóvil se desarrolle y se transforme a eléctrico y sea competitivo tienes que importar pilas de China o celdas de China, pues estás importando el 50% del valor del coche. Entonces, hay una estrategia para proteger toda la cadena de valor. El litio difícilmente va a competir Extremadura con Chile o con Argentina, porque allí se saca con la mano y aquí tienes que extraerlo y encima nadie quiere tener una mina a cielo abierto al lado de su pueblo. Ese no creo que sea el problema. El problema va a venir en que durante estos 5 o 6 años va a haber una evolución de la tecnología, como pasó con los paneles fotovoltaicos, donde el que ha hecho una inversión y se ha condenado a una tecnología y ha hecho una inversión multimillonaria puede morir con ella. Es Sony o Betamax, ¿no? Entonces, estado sólido. Podríamos estar un día hablando del tema baterías, pero la Comisión Europea tiene pensado, claro, proteger, me imagino, que la industria local que ha subvencionado. Eso es lo que a mí personalmente me han dicho, comisarios, pero bueno, luego ya sabemos que las presiones y los lobbies, pues estamos hablando del sector del automóvil que sí tiene que le ha pillado también un poco a contrapié y que si tiene que seguir desarrollándose cara hacia la movilidad y ha invertido en fábricas de baterías, les van a proteger.
Indirectamente, gracias a eso, el sector energético probablemente se pueda haber beneficiado. Yo, si me permites, un comentario que creo que para mí es muy relevante en el contexto de los fondos europeos, es qué modelo económico queremos. Es decir, queremos ser ensambladores, queremos vender sol y playa, queremos vender servicios. O has dicho que no me dicen desde Estados Unidos lo que tengo que hacer, pero me gusta mirar a Estados Unidos. O queremos una economía digital con gente potente que desarrolle productos de mayor calidad que permiten diferenciarnos frente al producto chino. Esa es una gran pregunta, porque al final, o sea, ¿qué empleo queremos que tengan nuestros hijos? Porque también eso es lo que decidiremos ahora cuando le pidamos a Europa 140.000 millones. Bueno, de hecho en Europa ya está, los mismos que promovieron la Alianza Europea de las Baterías están promoviendo la Alianza Fotovoltaica. O sea, quieren hacer, claro, no puedes ir a competir con la misma tecnología de monocristalino, etcétera, sino que ahora vienen PERC, o sea, vienen nuevas tecnologías que van a evolucionar y que pueden volver a meter a Europa en el tren fotovoltaico. Y los planes de recuperación también se centran en eso. Sí, pero si es público. Si miras los planes de recuperación, el Plan Recuperación España, yo creo que cuando preguntabas qué rol tiene que tomar la Unión Europea, yo creo que tiene que tomar un rol importante. Si miras los planes de recuperación que se han anunciado a día de hoy, 2/3 de los 70.000 millones de euros de ayudas de los 30.000 millones de euros de ayudas directas que vienen al sector energético van solamente, básicamente, para eficiencia energética y movilidad eléctrica. Eso significa que el plan de recuperación es un plan súper cortoplacista, es decir, ¿a qué industria a día de hoy, a corto plazo, voy a meterle fondos? Y a mí lo que se me escapa cuando habláis de desarrollo tecnológico es efectivamente cuánta parte de ese plan tiene una visión un poco más a largo plazo. Es decir, oye, como industria, como país, ¿qué tipo de industria quiero tener? ¿Quiero seguir apostando por una industria, por una tecnología que ya está consolidada o por una tecnología futura? Hidrógeno, biometano, almacenamiento, ese tipo de cosas. A mí lo que me parece es que en ese tercio de esos 30.000 millones de euros ahí va a haber mucho que decir y mucho que decir para todos nosotros como industria, sobre todo pensando a futuro. Fantástico. Bueno, yo creo que nos hemos pasado bastante del tiempo, así que nada, agradecer vuestra participación, excelentes exposiciones y nada, damos por finalizado este panel. Muchas gracias.